Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Amados hermanos, buenas noches. Es para mí mucho gusto poder saludarlos en esta preciosa noche. Ya teníamos días de no vernos desde acá, pero gracias a Dios hoy estamos nuevamente y quiero darle la bienvenida y pedirle que abra sus oídos espirituales, se ponga cómodo en su casita para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros esta noche. Quiero invitarlo a que me ayude a orar para pedirle al Señor que sea Él quien dirija nuestras actividades, nuestro culto de esta noche. Amado Señor, muchas gracias Padre Celestial, muchas gracias Padre Santo, por permitirnos esta noche poder reunirnos para compartir el mensaje de tu palabra. Te suplico, Padre Santo, que seas tú el invitado especial a esta reunión, seas tú quien nos guíe en nuestras actitudes, nuestras palabras, Señor amado, y que todo lo que hagamos sea de tu completo agrado. Te doy gracias por el honor de nombrarme a mí para compartir tu palabra esta noche. En el glorioso nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, mi Dios. Amén y amén. Hermanos, quiero disculparme con ustedes por este largo periodo de ausencia, pero se debió a un accidente que tuve en el cual me lesioné el hombro derecho y hasta la fecha no estoy bien. Me encuentro en un tratamiento médico porque me rompí el tendón supraespinoso, que es el que permite que nosotros podamos levantar nuestro brazo. Entonces ha sido muy complicado, pero doy gracias a Dios porque
he notado que cada día estoy mejor. Veo que ese milagro de sanidad que yo he estado rogándole al Señor está en proceso y que pronto estaré bien. Cada día que me levanto y le doy gracias por el nuevo día, por estar vivo, estar de pie, siempre le digo, Señor, amanecí mejor, me duele menos. Y levanto mi brazo para que Él me vea levantando mi brazo, aunque Él lo sabe, hermanos. Pero gracias a Dios que ya me permite estar compartiendo nuevamente con ustedes. Yo pues muevo mucho las manos y por eso era de que me daba pena estar, porque anteriormente no lo podía hacer y no me podía quedar aquí como estatua solo hablando. Pero bueno, gracias a Dios ya lo podemos hacer. Hace meses, mis amados hermanos, el Espíritu Santo puso en mi corazón que compartiera con ustedes las 10 pruebas de los santos que están en el libro del profeta Daniel. La que vamos a estudiar esta noche es la 9ª prueba. Para recapitular un poquito y resumir lo que hemos visto, porque es importante ver las 10 pruebas completas, entonces voy a recordarles cuáles son las que ya hemos visto. Como les digo, esta es la 9ª prueba. La primera prueba que vimos fue Daniel y sus amigos fueron probados en el mandamiento. ¿Ven? Luego la segunda prueba, Daniel y sus amigos fueron probados en la fe. La tercera prueba, Daniel y sus amigos fueron probados en la adoración. La cuarta prueba, probados en el éxito, fueron probados en el éxito. La quinta prueba, fueron probados en la balanza. La sexta prueba, fueron probados en la vida devocional. Eso fue allá en el foso el evento aquel que pasó en el foso de los leones. Esta es una prueba que todo el mundo la conoce porque se ha predicado mucho sobre esto. La séptima prueba fueron probados en el desánimo. Pero a partir de esta séptima prueba, quiero que recuerden, hermanos, que las 6 primeras pruebas fueron para Daniel y sus amigos, para probar a Daniel y a sus amigos. Pero a partir de la séptima prueba, esta prueba es para la iglesia. Esta prueba es para la iglesia. Así es de que veamos, la séptima prueba fueron probados en el desánimo. La séptima prueba sí fue probado en el desánimo. La octava prueba, probados en la prosperidad. Fueron probados en la prosperidad. Y la 9ª prueba, que es la que vamos a estudiar esta noche, son probados en otro evangelio. Probados en otro evangelio. Esa es la prueba que vamos a estudiar esta noche. Y esta prueba, como les dije ya, no es solo para Daniel, sino que es para la iglesia. Va más directa a la iglesia. Probando a la iglesia en otro evangelio. Para eso, hermanos, quiero que abran sus Biblias, porque creo que todos tienen su Biblia ahí a la mano, y vamos al capítulo 11, 21 del libro de Daniel, capítulo 11, versículo 21. Dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Fíjese bien, y tomará el reino con halagos. Y esto, hermanos, es lo que vemos en esta escritura, es otra de las actuaciones por parte del anticristo.
Él aparecerá como un adulador. Él cautivará a la gente con su amabilidad y cordialidad. Sus mensajes serán muy cautivadores para hacer sentir bien a los que lo escuchan, pero serán mensajes engañosos. Hermanos, mire qué delicado es el tiempo que estamos viviendo, porque esto ya lo estamos viendo. El mensaje ahora, más que hablar de lo que dice la palabra de Dios, son mensajes light, como lo llaman, de mensajes de motivación. Mensajes muy amables, hermanos, que hacen que la gente se sienta bien, se sienta contenta. Pero son mensajes, pero serán mensajes engañosos, dice el profeta Daniel. Para colocar este versículo que vimos en un escenario literal, este escenario literal es Israel. Esto va a ocurrir en Israel. Vemos a la nación de Israel y aplicamos esto al último engaño que está en el libro de Apocalipsis. Israel rechazará a los dos profetas enviados por Dios y por lo tanto es lógico decir que recibirán al falso profeta. Veamos qué nos dice el libro de Apocalipsis 11, capítulo 11, versículo 3 en adelante. Dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en el pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Pero porque esos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron.
Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Estos dos testigos, hermanos, parece ser, no lo dice la Biblia, pero parece ser que son Elías y Moisés. Por lo que habla todo aquí la Biblia, creemos que es Elías y Moisés. Israel como nación, hermanos, Israel como nación rechazará a los dos profetas enviados del cielo, que serían Elías y Moisés. Por lo tanto, es lógico pensar que recibirán al falso profeta. Aunque estos versículos, hermanos, tienen su cumplimiento literal en Israel, la iglesia debe tener mucho cuidado. El Israel natural es un indicador de lo que está sucediendo en el Israel espiritual, que es la iglesia, que somos nosotros. Entonces, el Señor lo dijo, que nosotros estemos atentos a Israel, que es la higuera. En 1 Corintios, el apóstol Pablo también dijo: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Quiere decir que los dos profetas del cielo, hermanos, representan un gran avivamiento que tendrá lugar antes de la gran tribulación. Ellos predicarán en Jerusalén por 3 años y medio, pero al final serán rechazados por Israel. ¿Ve? Primero lo espiritual, o lo natural, y después lo espiritual. Entonces dice, vendrá un gran avivamiento, que es el que estamos esperando, hermanos, que tendrá lugar antes de la gran tribulación. Recordemos, hermanos, que el gran avivamiento es la oportunidad que da el Señor al mundo para que se conviertan a Cristo. Porque luego viene la gran tribulación. Y debemos estar preparados, hermanos, para cuando eso venga, muy cercanos a Dios, muy cercanos a Cristo, para que en la gran tribulación nosotros podamos salir victoriosos. Por eso es de que antes de todo esto que estamos viendo que va a ocurrir, será el gran avivamiento, que es el que estamos esperando. La Iglesia Universal está esperando ese gran avivamiento, donde será predicado el Evangelio a toda criatura, en todo lugar, para estar preparados para el día malo, dice la palabra. Amén. Los dos falsos ministros, escuche bien, los dos falsos ministros, que son la bestia y el falso profeta, también predicarán en Israel o en Jerusalén, pero predicarán un mensaje adulterado, un mensaje falso, que también se estará filtrando en la iglesia. Hermanos, eso ya lo estamos viendo, ya se está viviendo. Esos falsos mensajes se han infiltrado en la iglesia. Lo podemos ver ahora, hermanos, por ejemplo, el evangelio de minimizar la cruz. Ese es el evangelio que se predica ahora. Que es el evangelio o el mensaje que no trata con el pecado o la necesidad de arrepentirse o de cambiar de forma de vida. El mensaje que se está predicando hoy en las iglesias, en la mayoría de las iglesias, es: siéntete bien contigo mismo. Si tú estás en paz con eso, hazlo. Se está predicando, amados hermanos, un mensaje egocéntrico. Un mensaje egocéntrico en la mayoría de las iglesias. Con estos halagos, ese hombre despreciable que nos dice Daniel, y que es el anticristo, hermanos,
tomará el reino. Ni nos vamos a dar cuenta porque estamos felices oyendo esos mensajes light, que no hablan del pecado, que no hablan de la cruz, que no hablan ese morir a sí mismo, sino que al contrario, están predicando al ego, hermanos. Y cuando estemos felices con ese mensaje que se está predicando, hermanos, en ese momento el anticristo tomará el reino. Así lo dice el libro de Daniel. El proverbista muchas veces advierte acerca de ese hombre adulador. En Proverbios 29:5 dice el proverbista: el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiene delante de sus pasos. ¿Se da cuenta, hermano? Ese mensaje adulador es el que está tendiendo la red delante de todos los hombres, pues, los cristianos principalmente. Porque, hermanos, el anticristo tiene un motivo, su motivo principal. ¿Y cuál es ese motivo principal del anticristo? Su nombre lo dice todo. Anti o contra. El anticristo lo que quiere es vengarse de Cristo. Vengarse de Cristo por lo que Él vino a hacer a este mundo, hermanos, a salvarnos. Arrancarnos del reino de las tinieblas para trasladarnos a un reino de luz. ¿Usted cree que el anticristo está contento con eso? No, hermanos. Él odia a Cristo y nos odia a nosotros. Por lo tanto, hermanos, el mensaje que Él va a traer, ese mensaje de adulación, adulador, ese mensaje es con el motivo de engañar a tantos como sea posible y mandarlos al infierno. Hermanos, tenga mucho cuidado con lo que escucha. El apóstol Pablo advierte que en los postreros días, dice, muchos desearán la clase de predicación que les entretenga y les haga sentirse bien. Lo dijo él en 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, lo que realmente nos dice el apóstol Pablo es que los cristianos buscarán congregaciones donde los entretengan, donde hayan muchas luces, un sonido además de perfecto, fuerte. ¿Verdad? Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Buscarán esas congregaciones donde les entretengan, donde hay luces, donde no se danza sino se baila, donde sus oídos sean deleitados con historias graciosas. Muchas veces hasta con chistes, hermanos. Pero nada que les traiga convicción ni que los convenza de pecado, justicia y juicio. Hermanos, escuche bien qué le están predicando. Yo no estoy acusando a nadie en particular, sino lo estoy haciendo primero por lo que dice el libro de Daniel. Y segundo, hermanos,
porque lo estoy haciendo en general. Como dice el dicho, el que le caiga el guante que se lo plante, ¿verdad? Pero dése cuenta, hermanos, porque el adulador no condena. El adulador no condena. Él lo justifica todo. Él lo justifica todo. Tiene una sonrisa que hace que los que lo escuchan se sientan amados. Es tan fluido en la palabra y la cita constantemente que encanta a todos. ¿Amén? Así es el adulador. Observe, hermano, observe el mensaje que le están predicando. Mire si la persona que está predicando cita la Biblia o solo habla porque tiene pico de oro. Adulando, justificándolo todo, buscándole nombre a las cosas que ya tienen nombre. Al pecado le llaman error. Hermanos, mucho cuidado. Mucho cuidado. Yo he visto en la televisión muchos hermanos que realmente, qué bonito hablan, hermanos. Qué bonito hablan. Pero he visto muchos que han desaparecido porque al fin el Espíritu Santo los confronta. Los confronta. El hombre de pecado, dice Daniel 11:23, que saldrá vencedor con poca gente. ¿Ves? Y esto, hermanos, nos habla espiritualmente, porque aquí estamos hablando espiritualmente, nos habla de poco carácter. Como dice, saldrá vencedor con poco carácter. Eso quiere decir el hombre de pecado, en Daniel 11:23. Como dice el proverbista en Proverbios 14:15 al 18, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Amén. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes coronarán de sabiduría. Ve, hermanos, el simple todo lo quiere, lo cree. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El que no tiene a Cristo en su corazón, vive muy cercano a Él, ora, lee la Biblia, no ora. Ese es el simple, el que no está preparado, hermanos. Entonces, qué bonito, todo lo cree y se va feliz. Porque le dijeron que no hay problema, que eso no es pecado. Él venía preocupado con un pecadito y viene aquí y cuando oye ese mensaje se va feliz. No, eso no es pecado. Pero el sabio, dice, el sabio, el que conoce la palabra de Dios, el que vive muy cercano a Cristo, el que ora todos los días, ese dice, teme cuando ve lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra, teme y se aparta del mal. Mas el insolente, dice, se muestra confiado. Confiado, no hay problema. Yo voy a la iglesia todos los domingos y todo, pero está confiado, hermanos. Tan bonito que habla el pastor, tan alegre la gente, ahí mire, el sonido es precioso, los cantos, dan ganas hasta de bailar. Ese está confiado, hermanos. Luego dice que fácilmente se enoja a locuras y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad,
mas los prudentes coronarán de sabiduría. Hermanos, tenemos que ser prudentes. Veamos, hermanos, o vemos, hermanos, que son los transgresores de la ley quienes serán impresionados con el mensaje no condenatorio. Lógico, ¿verdad? Si yo he cometido algo, he hecho algo incorrecto, soy un transgresor de la ley. Entonces, ni modo, ese mensaje que no me condena, pues yo estoy feliz, hermano. Impresionado de oír, qué lindo, qué mensaje más. El mensaje que no me condena. Pero ese mensaje que me confronta, hermanos, ese mensaje que me confronta, ahí sí no. Entonces no voy a esa iglesia porque ahí como que alguien le contó al pastor del pecado que yo cometí, porque solo de eso hablaba. Pero esos son los transgresores de la ley, hermanos. Los que vivimos tratando, hermanos, de cumplir y obedecer la ley de Dios, hermanos, esos mensajes no nos impresionan. Esos mensajes no nos impresionan. Daniel 11:32 dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Oiga bien, a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Un evangelista dijo, hermanos, si usted puede venir servicio tras servicio y nunca sentirse arrepentido, mejor busque otra iglesia donde sí lo sienta. Claro, hermanos. Si yo voy a una iglesia donde no hay arrepentimiento en mí, no siento yo no he hecho nada malo. Yo no tengo de qué arrepentirme. Hermanos, vaya a una iglesia donde sí sienta usted que debe arrepentirse, que necesita arrepentirse y llegar a los pies de Cristo. Pero si usted sigue en esa iglesia, que nada, tan bonito, nada más, mire, es que me gusta reunirme ahí con los hermanos a platicar después del culto. Hermanos, busque otra iglesia porque no lo están evangelizando, pues. Recuerden, amados hermanos, que la palabra es una espada de dos filos. Una espada de dos filos. ¿Usted ha visto una espada? La espada es plana, tiene filo aquí y tiene filo acá. Entonces, la espada, la palabra dice, es como espada de dos filos. Y una de las intenciones de esa espada es circuncidar nuestro corazón, hermanos. Claro, no es una espada física que le van a meter en el corazón, porque lo matan, ¿verdad? No es así. Estamos hablando espiritualmente, estamos hablando que la palabra es como una espada. Una espada de dos filos, hermano, cuando entra, corta todo lo que encuentra a su paso. Y el propósito de esa espada es romper todos sus músculos y sus órganos donde va pasando. Pues la palabra de Dios tiene ese propósito. Tiene ese propósito de circuncidar nuestro corazón. Amén. Entonces, hermanos, esta circuncisión del corazón, que es, por supuesto, espiritual, solamente puede tener lugar por medio de la espada del Espíritu, que es la palabra. La palabra expone, hermanos, expone. Y corta la carne a los que se rinden a ella. El problema de la iglesia, amados hermanos, el problema de la iglesia de estos días, de nuestro tiempo, es que no tenemos una generación
o que tenemos, perdón, una generación que nunca ha experimentado el mensaje de la circuncisión. Hay gente que no sabe nada de eso. Conocen la circuncisión física. Pero si usted le dice, no, es que es la circuncisión del corazón, no entienden ni siquiera lo que usted le está diciendo. ¿Cómo es eso? Ni modo que me van a cortar el corazón. No, es que esto es espiritual. Allá en el Antiguo Testamento fue físico, pero en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, es una circuncisión espiritual. La nueva tendencia de muchas iglesias se ha desviado de convencer al hombre de pecado y juicio. Se ha desviado totalmente, ha perdido la visión, hermanos. Ha perdido la visión al extremo que hay muchos ministros que se jactan de que nunca predican acerca del pecado, por el bien de su vasta audiencia, porque son iglesias muy grandes regularmente. Si predican del pecado, la gente se va. Entonces, no predican del pecado y del juicio, hermanos. Claro, es muy bonito, maravilloso tener una iglesia llena, una iglesia grande, llena de gente. Pero si el precio es condescender con el pecado, entonces, hermanos, no sirve de nada. No sirve de nada. Porque nosotros, como predicadores, tenemos que predicar con la espada de dos filos. Y esa corta, hermanos, muchas veces duele. Hablando espiritualmente, recuérdense. Pero si esa espada no está cortando, pues no está quitando nada. Así como entré, así salgo. No, hermano. Usted tiene que salir de su iglesia llorando cuando se da cuenta que usted es un transgresor de la ley, que usted necesita arrepentirse, que usted necesita recibir a Cristo en su corazón. Pero si usted sale como si nada, muchas veces, ¿y qué predicaron? Pues no sé. Alegre estaba muy alegre, pero no me recuerdo bien de qué predicó el pastor. Claro, es un mensaje que no le causa nada, ¿no? Solo alegría. El permitir el pecado en la iglesia, hermanos, ese es el problema. El permitir el pecado en las iglesias pone a muchos en el infierno, y el predicador, el que está predicando, hermanos, dará cuenta de lo que le está enseñando a su rebaño. Un día tendrá que llegar al banquillo y dar cuenta de lo que predicó. Por eso, para nosotros que predicamos la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. No desviarnos de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que predicar lo que está aquí, hermanos. Como lo dice, sin ninguna alteración, sin ninguna tilde, sin ninguna coma, sin ninguna jota que no esté aquí. Predicar como dice la palabra. Porque cuando alguno lo acusa, usted dice, lea la palabra, hermano. ¿Por qué dijo usted, hermano, que es pecado tal cosa? Vaya a la palabra. Vaya a la palabra en tal y tal versículo. Por eso, hermanos, tenemos que hablar lo que dice la Biblia. Y el Señor vino, hermanos, como nuestro Redentor,
por todos nuestros pecados, por toda nuestra iniquidad. Y si el predicador nunca habla del pecado en su iglesia, todo será en vano. Todo será en vano, porque el ministro o el predicador debe advertir tanto al justo como al pecador. Qué bueno el justo que nunca ha pecado, qué bueno. Pues lo que hace la Biblia es advertirle. Manténgase en el camino, porque si usted peca le va a pasar esto y esto. Y al pecador, arrepiéntase. Arrepiéntase. Como dice Ezequiel 3:21. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Ah, qué lindo, hermanos. Qué lindo, qué promesa para nosotros los predicadores. Pero eso es para el predicador que está predicando la palabra de Dios. Pero el que no, hermanos, que tenga cuidado, porque mire lo que dice Ezequiel. Nuestro deber como predicadores es advertirles. Advertirles. Si no lo hacemos y ellos mueren en sus pecados, eso estará en nuestro registro. Allá en el cielo, hermanos, hay un libro donde se anota todo lo que uno hace. Y cuando venga el día del juicio, seremos llamados al banquillo. Y depende de lo que haya en el libro, así se nos va a juzgar. El apóstol Pablo habla de predicar todo el consejo de Dios. Todo, no a medias. No solo lo que nos conviene, hermanos. Hechos 20, 26 al 28 dice el apóstol Pablo: por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ven, hermanos, eso nos dice el apóstol Pablo. Que prediquemos todo el consejo de la palabra, no solo las cosas bonitas. Porque la palabra de Dios confronta, hermanos. Mucha gente sale zapateando de los cultos donde fue confrontado. Como les dije anteriormente, muchas veces hasta dicen, alguien que le contó al pastor por qué habló de eso. Hermanos, el Espíritu se lo reveló para usted, para salvarlo a usted, hermano. Le reveló y el pastor predicó, el obispo predicó, el predicador predicó sobre su pecado porque el Señor quería salvarlo a usted. Fíjese que yo tuve un accidente muchos años, cuando yo no era cristiano. Y sufrí mucho, hermanos. Sufrí mucho porque fue muy fuerte, solo porque Dios es tan grande estoy acá. Pero más tarde, cuando conocí al Señor, yo entendí que fue por su gracia, por su amor. Si yo me hubiera muerto en ese accidente, yo estuviera en el infierno. Pero el Señor, en su amor, tuve que sufrir las consecuencias de mi mal caminar. Pero me rescató, ese fue el precio, hermanos. Me rescató de ir al infierno. Lo entendí después. Hermanos, si a usted un mensaje lo confronta, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Porque tal vez nadie se lo había dicho y usted estaba feliz creyendo que todo estaba bien. O tal vez por ignorancia, ¿verdad? Pero cuando usted se da cuenta que usted anda en pecado,
Dele gracias a Dios y a ese ministro que le predicó y que usted pudo entender que tenía que arrepentirse y cambiar de dirección para no irse al infierno. En el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, Jesús habló de la separación de las ovejas y las cabras. Y el mensaje es, hermanos, que las ovejas irán a la cruz y las cabras no lo harán. Las cabras se desplazarán hacia el mensaje del anticristo, minimizar la cruz. Y este mensaje, hermanos, de minimizar la cruz dice, Jesús lo pagó todo. No hay ninguna cruz que debas llevar. Por tanto, no hay condenación. Así, ese es el mensaje. Hermanos, y eso ha confrontado mucho a la iglesia. Pero dicen, no, hermanos, Jesús vino y dice que pagó por todos nuestros pecados, por toda nuestra iniquidad. Así que nosotros no tenemos que hacer nada. Ya Jesús lo hizo todo. No, hermanos. No, hermanos. Entonces, Jesús habló de que habrá una separación. Eso de las ovejas y las cabras, hermanos, nos hablan de los cristianos nacidos de nuevo y de los no cristianos, los que no han nacido de nuevo. Las ovejas son los que han nacido de nuevo y las cabras son los que no han nacido de nuevo. Bien, Él vino para redimirnos del pecado, pero dice Juan 16, para todo aquel que en Él crea. No es para todos, hermanos. Es para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna, dice. Pero eso es para todo aquel que en Él crea. Para aquel que era cabro y ahora se convierte en oveja. Para ellos vino Jesús. Claro, Él vino para todos, pero les dio la oportunidad que se acercaran a Él. Dice que el Señor mandó a su Hijo unigénito para los creyentes. Los que se acercan a Cristo son las ovejas. Entonces, veamos Mateo 25, 32 en adelante para comprender esto. Dice, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Fíjese que está hablando de todas las naciones. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, a los de la derecha, que son las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En Mateo 25, 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, que son las cabritas, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ve, hermanos, lo dice la palabra de Dios. Eso no me lo estoy inventando yo. Apartará, dice, los que creen y no creen. Los que creen a la mano derecha, que son las ovejas, y los que no creen a la mano izquierda, que son los cabritos. Unos irán al reino de Dios, otros irán al reino de las tinieblas, al fuego eterno. Amén. Hermanos, qué delicado. Va a haber una separación, hermanos. El mensaje central de Jesús fue sobre el camino a la cruz. Ese fue el mensaje de Jesús.
Pero él no hablaba de una cruz física. No se trata de que usted haga una su cruz y ande por todos lados ahí con la cruz. Yo en Estados Unidos vi en el desierto a un hombre que iba con una cruz a cuestas, a medio desierto, hermanos. Ese hermano o cuate o no sé quién sea, hermano, estaba totalmente equivocado, porque Jesús no habló de esa cruz. Él habló de morir a sí mismo todos los días. El que no deja padre y madre no es mi discípulo, dijo el Señor. Lo que Jesús enseñaba a sus seguidores era: el camino es difícil. El que quiera hacerse grande en el reino debe estar dispuesto a servir. Oiga bien, así es. El que quiere hacerse grande en el reino debe estar dispuesto a ser servidor. Eso dijo él. Yo no vine a ser servido, sino a servir, dice el Señor. Si quiere ser el primero, debe estar dispuesto a ser el último. Si quieres salvar su vida, la perderá. Si quieres vida eterna, debes comer mi carne. Ese fue el mensaje de Jesús, hermanos. Pero eso no es lo que se predica ahora. El Señor fue muy claro, hermanos. Humildad, mansedumbre. Si quieres ser servido, debes estar dispuesto a servir. Fíjese que son experiencias que uno ha vivido. Yo en mi negocio, pues gracias a Dios, no porque yo imponga como que son mis esclavos, sino que yo me he ganado mucho el cariño de mis trabajadores y el respeto, hermanos. Cuando yo llego, me abren el portón y yo entro en mi carro y me lo limpian y todo. Pero aquí en la iglesia soy servidor, hermanos. Aquí me toca a veces que trapear. Alguien bota agua, tenemos que ir a traer el trapeador. Los baños, a veces hay que limpiar un baño. Y fíjese que yo cuando he estado ahí haciendo eso, le doy, Señor, gracias. Gracias porque dice que uno se pule con martillo. Y para que yo no me crea el todo, bueno, no voy a decir la palabra, el que me crea el que todo mundo me debe servir, yo aquí vengo a servir, hermanos. Y en la empresa también les sirvo a mis trabajadores. Los trato con mucho cariño. Si hay oportunidad de alcanzarles algo o llevarlos a algún lado por alguna razón, una necesidad, lo hago. Ellos me quieren mucho y yo los aprecio también, son mi familia. Ese es el mensaje que Cristo vino y nos predicó, hermanos. ¿Por qué la iglesia se ha desviado? ¿Por qué el mensaje de ahora de la iglesia se ha desviado? Ahora se predica el mensaje del anticristo, que es lo contrario al mensaje de Jesús. Ahora el mensaje del anticristo que se está predicando es todo acerca de ti, de tu vida, de tu felicidad, de no negarse a sí mismo porque tú tienes derecho a todo, de no caminar una milla extra, de no luchar por caminar en lo que es correcto, en lo que es justo. Tú tienes derecho a ser feliz. Como dice un poema por ahí, tú eres una criatura del universo. Somos criaturas de Dios, hermanos, creados por Dios. ¿Tienes derecho a ser feliz? Dice, claro que tenemos derecho a ser felices, pero tenemos que cumplir, hermanos.
Nosotros los creyentes, hermanos, creen que la gente cree que nosotros no somos felices porque nos privamos de un montón de cosas. Somos felices porque nos privamos de las cosas malas que solo daño nos hacen. Cuando Jesús les reveló lo esencial de su misión, que era dar su vida, muchos se apartaron, hermanos. Muchos se apartaron. Lo abandonaron. Ellos no entendieron la misión de Jesús, el mensaje de Jesús. Él entonces, cuando todos se apartaron de él, los que lo estaban escuchando, él estaba pues como enseñándoles, como predicándoles, ¿no? Pero cuando él les dio cuál era el mensaje, cuál era su misión, que era dar su vida por muchos, entonces se apartaron de él. Es lo que pasa ahora, hermanos. Y entonces Jesús le preguntó a sus discípulos, en Juan capítulo 6, versículo 67, dijo, entonces Jesús le dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Hermanos, esa es la pregunta que Jesús nos hace ahora. Hay muchos hermanitos lindos, hermanos, que ya no vienen a la iglesia. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Hermanos, ¿quiénes son los que se unirán a ese falso mensaje? Son aquellos que no han sido circuncidados. Espiritualmente, por supuesto. Que no han sido circuncidados del corazón y espíritu a través de la espada de la palabra de Dios, que expone y corta la vieja naturaleza. Esos son los que escucharán el falso mensaje. Los que han violado el pacto y quebrantado los mandamientos. Esos son los que estarán felices con el mensaje. Cuando digan, ustedes no han quebrantado nada. Ustedes están bien, no se preocupen. Romanos 2, 28 y 29, el apóstol Pablo nos dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. Hermano, cuando usted no tiene la ley del Señor en su corazón no ha sido circuncidado, usted tiene que ir a leer siempre la palabra de Dios para ver dónde dice que es pecado. Y si tiene la oportunidad de malinterpretar las escrituras, usted sigue pecando. Pero cuando hay una convicción, hermanos, en nuestros corazones, automáticamente no pecamos. Se nos pone la tentación y decimos, no, eso es pecado. Y el pecado me separa de Dios y yo no quiero estar separado de Dios, yo quiero estar cerca de Dios. Porque, hermanos, aquí estamos de paso. Usted dirá, claro, usted sí, porque ya está viejo. Y es cierto. Gracias a Dios ya me queda poco, hermanos. Y quiero luchar como un sprint, como los ciclistas, en un sprint final, de ser lo más correcto posible, ajustarme lo más que pueda a las escrituras para poder alcanzar la vida eterna. Porque antes, hermanos, no era ese mi motivo. Hoy sí. Hoy mi motivación es alcanzar la vida eterna. Ya me voy a ir. Yo quiero irme allá con Dios.
Yo quiero irme a Sión, donde está la presencia de Dios. Israel había producido una generación que no había experimentado la circuncisión por 40 años, ¿se recuerdan ustedes? Allá en el desierto, en Gilgal. Esa generación que había salido de Egipto al mando de Moisés había muerto en el desierto. Ellos habían sido circuncidados, pero ya habían muerto. Y de esa forma, hermanos, vivimos hoy en una generación de la cristiandad que no ha escuchado el mensaje de la muerte de la carne, el mensaje de la circuncisión. Nuestros jóvenes no escuchan ese mensaje porque no se les predica ese mensaje. El mensaje que se le está predicando a nuestros jóvenes, hermanos, es de bendiciones incondicionales, sin necesidad de cambiar su forma de vida. Hay que circuncidarlos, hermanos. Recuérdese que la iglesia no es un club donde van a cuidar de sus hijos. Usted tiene la obligación de ver que sus hijos también se distraigan bajo su supervisión, pero que escuchen el mensaje de la cruz, el mensaje de la circuncisión. Porque muchos hermanos se van a una iglesia porque allí hay buenos programas para los jóvenes, hay paseos, hay caminatas, hay un montón, pero el mensaje de Cristo, ¿qué? Supervise si se les está si hacen eso y los paseos, qué bueno, hermanos, pero supervise que le prediquen el ministerio de la cruz, de la circuncisión del corazón. Amén. Usted, mi amado hermano, podrá preguntarme o podrá preguntar, pero ¿cómo discernimos la verdadera doctrina? Y mire, Jesús es muy lindo, muy hermoso. Él nos dio la clave. Él nos dio la clave. Y la encontramos en Juan 7:17. 7:17 al 18. Dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero, y no hay en él injusticia. Hermanos, entonces la clave sirve para discernir al que es verdadero, un verdadero ministro. También busca la voluntad del Padre y glorificarlo a Él. Esta es la clave. Un verdadero ministro, hermano, está ministrando la palabra de Dios para que hagamos la voluntad del Padre y glorificarlo a Él. Esa es la clave, tenga cuidado. ¿Realmente el mensaje que estoy escuchando glorifica a Cristo, glorifica al Padre? ¿Es la voluntad del Padre la que se está predicando o mi voluntad? Ahí usted va a discernir si el mensaje es falso o es verdadero. Por eso es necesario que usted lea su Biblia y vaya a la Biblia para ver si lo que se está predicando es lo que dice la palabra de Dios. Hay 4 áreas principales en nuestra vida que necesitan experimentar la circuncisión. Esto lo dice el pastor Karam en su libro de Daniel. Dice, un área que debemos circuncidar es el corazón, ¿verdad? Es circuncidar nuestro corazón.
En Hechos 7:51, el apóstol le dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hermanos, duros de cerviz. Hay gente que resiste, hermanos, resiste a la palabra de Dios. Resiste al Espíritu Santo. No se deja guiar por el Espíritu Santo. No quieren, hermanos, cambiar de actitud o aceptar corrección. No aceptan que andan mal. Esto se lo dijo Esteban a los del concilio, en Hechos 6:8. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hermanos, cuando los de la sinagoga escucharon esto que Esteban estaba haciendo, lo primero que hicieron fue discutir con él. Cuando recuérdense que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, él vio al Señor, hermanos. Pero como ellos no eran espirituales, no pudieron discernir lo que Esteban les estaba diciendo. Dice, lleno de gracia y de poder. Tenía él la unción del Espíritu Santo. Pero quisieron discutir con él. Hay muchos hermanos que así son, hermanos. Cuando uno les habla, lo que hacen es discutir con uno. Hechos 6:10 dice, pero no podían resistirlas a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Buscaron testigos falsos para que dijeran que Esteban hablaba palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Cualquier cosa hacen para resistir. Número 2, el espíritu humano. Romanos 2:29, el apóstol dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Necesitamos circuncidar nuestro espíritu humano, hermanos. Porque el espíritu humano no discierne la palabra. Tenemos que tener el espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Número 3, circuncidar nuestros oídos. Jeremías 6:10 dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Es una pregunta que el Señor les hace. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Hermanos, he aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Hermanos, hay gente que no ama la palabra de Dios. Y hermanos, es un regalo grandísimo para nosotros tener el manual del fabricante, hermanos. Cuando usted compra un aparato y no trae manual, no sabe ni cómo encenderlo. Pero nosotros tenemos el manual que nos dice cómo quiere nuestro Creador que vivamos. Pero tenemos que tener oídos espirituales para escuchar, hermanos, circuncidar nuestros oídos espirituales. Para que amemos la palabra y tengamos necesidad de estar escuchando la palabra de Dios. Y número 4, ya para terminar, ya son los últimos versículos que estoy citando, circuncidar nuestros labios. Éxodo 6:12 dice, y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Hermanos, Dios nos dio esta boca y la santificó.
No tema de hablar de Dios. No tema de compartir su palabra donde esté y a quien sea que. ¿Se recuerda cuando Felipe le habló a aquel que era? Ay, no me acuerdo. Que iba en su carruaje. Un eunuco, gracias. Que iba en su carruaje. Felipe, un siervo de Dios. El eunuco, pues muy importante. Pero él sabía esto, él tenía circuncidados sus labios y fue y le habló de la palabra de Dios. Y dice que el eunuco se convirtió. Estas 4 áreas, hermanos, hacen la diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Aquí se ve. Aquí lo analizan a uno si uno es espiritual o es carnal. ¿Qué dice usted, hermanos? Cuando platica, ¿qué es lo que usted cuenta? ¿Cuáles son las palabras que salen de su boca, hermanos? ¿Qué escucha, hermano? ¿Qué escucha? ¿Cómo actúa? Daniel 12:10, ya para terminar, mis amados hermanos, dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Ve, hermano? Los entendidos comprenderán. Daniel 12:8 dice: y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Amados hermanos, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Hermanos amados, esa es una promesa para nosotros. Los limpios de corazón seremos emblanquecidos. Los entendidos comprenderán. Así es de que esta profecía del profeta Daniel, ojalá, mi amado hermanos, que usted la haya entendido, la haya comprendido. Porque yo no estoy aquí para presentar una historia o un mensaje. Estoy presentándole lo que el profeta Daniel profetizó para estos días. Estamos viviendo esta profecía, hermanos. Usted analice el entorno que lo rodea. Analice lo que está ocurriendo en la iglesia y verá si no es cierto, si no es que se está cumpliendo la profecía del profeta Daniel. Amén. Amados, esta es la 9ª prueba que tendrá que pasar la iglesia: la inconstancia o la fidelidad. Usted decide. ¿La puerta ancha o la puerta angosta? ¿El bien o el mal? Usted decide. En esta noche quiero suplicarle al Señor que nos ayude, que abra nuestros oídos, nuestro entendimiento espiritual, para que podamos comprender todas estas cosas que Él nos trae en este día
para enseñarnos, para amonestarnos, para instruirnos, a fin de que seamos aprobados para el día final, hermanos. Recuerden o recordemos que Cristo viene por una iglesia gloriosa, sin mancha. Usted compone la iglesia, usted es un miembro de la iglesia, usted es la iglesia de Cristo. Mire si usted va a participar de esas bodas. Amén. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, para poder entender todo esto. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz noche. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.